¿Qué tal, queridas amigas y amigos que están conectados ahora en Conversaciones Ellas Líderes? Aquí tenemos otra vez otra oportunidad para tratar un tema que me parece interesante. No es la primera vez que lo hemos tratado, pero creo que es un tema recurrente porque es una necesidad permanente. Y el tema tiene que ver en cómo nosotros pasamos del temor al crecimiento. Creo que delante nuestro siempre hay más. Hay más en el mundo personal, hay más en el mundo mental, emocional, hay más en nuestra familia, hay más en nuestro matrimonio, hay más para nuestra profesión, hay más que explorar, caminos que no hemos conocido, niveles a los cuales todavía no hemos accedido. Así que si el temor nos está impidiendo pasar a la zona de crecimiento, creo que es algo que tenemos que conversar y resolver, y para eso aquí está conmigo Viviana. ¿Qué tal, Viviana? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, bienvenida. Gracias. Jime, como siempre, un gusto conversar, y Fabiola, que siempre tiene mucho para aportar también, así que bienvenidas a todas y bienvenidos a todos quienes están conectados en esta otra conversación, Ellas Líderes. Así que bueno, vamos con este tema. Creo que necesitamos explorar un poquito la zona de temor. ¿Se acuerdan ustedes de ese gráfico que nos dice que entre la zona de confort y la zona de crecimiento hay una profundidad? Algunas lo ponen como un abismo incluso, que es la zona de temor. Sí. ¿Nos podemos ubicar ahí un momento? Por mucho tiempo. ¿Qué pasa en ese lugar? Yo creo que ahí, que ha sido mi experiencia, es una zona donde sí me confronto con mis deseos, pero son más fuertes mis temores. Sí, porque mis deseos, tremendo, estoy pensando de que son solo ilusiones, son solamente cosas que le pueden pasar a otras personas, menos a mí. Hablando de cosas positivas, esto de crecer tiene que ver con ir más allá de lo que hemos ido antes, ¿no? Y creo que esos deseos los pone Dios en nosotras para crecer. Siempre Dios nos va a llevar a cosas mejores. Como usted decía al principio, hay más de Dios para nosotras. Entonces creo que ahí yo me encontraba batallando con mis deseos, con mis anhelos, con mis sueños, pero los temores gritaban más fuerte, ¿no? Sí. Y solamente la mano de Dios y la ayuda de otras personas me ayudaron a salir de ahí. Yo creo que también la zona de temor se puede confundir con una zona de confort. Sí. O sea, parece que estoy bien, ¿no? Y ahí sí, me puedo quedar. No sé si a ustedes les ha pasado eso. Lo que pasa, ocasión. Creo que el temor es ese sentimiento de inquietud, de sentirse amenazado o amenazada por algo, ¿no? Sí. Y entonces pensamos en el futuro y, pucha, ¿qué va a pasar conmigo en el futuro, ¿no? Porque temores por todos lados, temores a que nos llegue una enfermedad, temores a quedarnos solteras en el caso de la soltera, temores por doquier, ¿no? A que no me salga bien un trabajo, ¿no? O a que me boten del trabajo. Esta conversación de que salgan algunos temores a la luz. Porque, no, claro, en serio, porque algunas es que están conectadas y algunos se pueden identificar, ¿no? Claro, y es cierto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El temor creo que se enfoca o permanece en nosotros con nuestros pensamientos. O sea, mis pensamientos son claves para el temor que yo voy sintiendo. ¿En qué estoy pensando ahora? Entonces, si tengo el miedo del futuro y empiezo a pensar y a masticar esos pensamientos de, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Me voy a quedar soltera? ¿Me voy a quedar? Si yo me enfoco en eso, ya obviamente el temor me sigue invadiendo y no voy a cruzar esa barrera para ir al crecimiento, ¿no? Pero ahí yo creo que la clave es en qué estamos pensando, ¿no? Sí. Nos están gobernando nuestros pensamientos de temor. Esa es la pregunta, ¿no? Sí, definitivamente es así, porque si pudiéramos ponerle nombre a las emociones y poder describir lo que pensamos, nos daríamos cuenta cuánto freno le estamos poniendo a nuestra vida, ya sea pensamientos, emociones, actitudes, recuerdos. Y allá adelante lo vemos como algo oscuro, ¿no es cierto? Algo difícil, no sé, capaz ustedes se ubican como yo me ubico, ¿no? Por ejemplo, cuando me tocó dar a luz mi primer hija. O sea, ¿y ahora quién podrá defenderme? Cuando me casé, yo estaba súper enamorada, también lo estoy ahora, y al otro día, después de la luna de miel, ¿y ahora qué, digamos? Me desperté como un desconocido, caramba, ¿y ahora qué? ¿Cómo voy a hacer? Es más, el temor a que me conozca fue terrible. Mientras te escuchaba, pensaba en eso,
y cómo el temor nos puede hundir. Quizás, insisto, muchas que están escuchando se pueden identificar con aquello, ¿no? Y entonces nos podemos acomodar también. Nos podemos acomodar a vivir en temor. Sí. El mismo temor puede ser una zona de confort que nosotros podemos estar camuflando de alguna manera. Me quedo aquí con lo conocido. Pero en realidad es porque no queremos acceder a otra parte. No sé si estoy filosofando demasiado, pero de eso se trata, ¿no? Sí, no creo que esté filosofando demasiado, es más real, digamos, ¿no? Porque creo que toda persona le tiene temor justamente a lo que decía, a lo desconocido, ¿no? Y mientras las escuchaba, recordaba, lo voy a parafrasear porque ahora no recuerdo en qué parte de la palabra está, pero dice que el hombre es de acuerdo a lo que piensa, ¿no? O vive de acuerdo a sus pensamientos. Tal cual su pensamiento, así es él. Así es, ¿verdad? Entonces, si yo estoy enfocada en el tema del temor, lo que decía de que se haya quedado en ese confort, digamos, ¿no? Y aquí estoy bien, tengo lo que necesito, entra ya otros temas como el conformismo, ¿no? Entra que ese dicho que todo el mundo lo conoce, más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Sí. ¿Cuántas? Esos dichos se pueden más atar. Vale pájaro en mano que 100 volando. En mis tiempos. Entonces, uno se puede agarrar de eso, ¿no? Y decir sí, y la verdad que va a ser de repente por ahí otro podcast de ver el tema del poder de las palabras, ¿no? Sí. Y el poder del pensamiento, de que todo lo que hablo pues empieza primero por el pensamiento, ¿no? Entonces yo puedo manifestar temor en todo, pues, ¿no? Si decido aún quedarme en ese punto de no retroceso, digamos, ¿no? Entonces debo de ir y dar ese paso. Y permítame leerles esta porción que encontré, que me gustó mucho la versión, ya, de lo que encontré, que dice en Primera de Juan 4:18, en la Nueva Biblia Viva. Dice, no hay por qué temer a quien tan profundamente nos ama. Su perfecto amor elimina cualquier temor. Si alguien siente miedo, es miedo al castigo, lo que siente, y con ello demuestra que no está absolutamente convencido de su amor hacia nosotros. Hermoso, ¿no? Me gustó esa versión porque realmente, como dice también, ¿no? El perfecto amor echa fuera todo el temor. Entonces creo yo que una de las llaves que podemos tener toda persona que ha vivido temerosa es el amor, es el sentirnos amados. Sí, una conexión con Dios donde puedas experimentar ese amor, ¿no? Exacto. No hace mucho me prestó una amiga pastora muy amada el libro de Pies de Sierva en Lugares Altos. No lo he terminado de leer, pero realmente me ha revolucionado. Es muy, muy bueno. Así que sí, a los que están ahí mirándonos, yo quisiera que si tienen la oportunidad de comprarlo, de adquirirlo, háganlo. Realmente me está dando muchas llaves y aún Dios está revelándome mucho el tema del temor, ¿no? Y que a veces es necesario tener a dos compañeras de lado para llegar a tener esos pies de siervas, ¿no? Que se conviertan, que es la pena y la congoja. Ahora, entonces, tremendo eso, ¿no? Creo que por algo el Señor repite tantas veces en la palabra, no temas, no temas. Exacto. Estaba ahí investigando un poco y me llamó la atención que ese no temas o no tengas miedo está 365 veces en la palabra. Ay, dice Dios mío, Dios. como o sea, cada uno de nuestros caballito, cada día. un día al año un día cada vez tenemos que escuchar esa palabra, no temas, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque creo que, bueno, obviamente el Señor nos conoce y sabe que es un tema complicado para nosotras, ¿no? Porque muchas veces nos cuesta tomar decisiones. A mí cada vez que yo tenía que tomar alguna decisión importante, me invadía, ¿no? El temor, ¿será que voy a hacerlo bien? ¿Será que no voy a hacerlo bien? Cuando me propusieron un ascenso, por ejemplo, yo, wow, no, pero es mucha responsabilidad, ¿no? ¿Será que voy a poder o no voy a poder? Y bueno, me fui al Señor a orar, a preguntarle, pero aún así estaba insegura. Entonces, tener también personas a nuestro lado que podamos compartir, la mentoría, la comunidad también es importante, compartir lo que nosotros estamos sintiendo, pensando, y personas obviamente maduras espiritualmente que nos puedan dar luces con respecto a esto para que podamos atravesar esa línea que nos cuesta, ¿no? Para ir hacia el crecimiento. Esa es la parte más dura, ¿no? Moverse y cruzar, porque es como una barrera invisible de no puedo. Y creo que esa barrera, si identificamos qué hay en esa barrera o en esa brecha, va a ser
voy a saber cómo atravesarlo, ¿no? Leímos que en la Biblia que el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, ¿no? Entonces, Así lo es. opuesto, el temor no es un sentimiento, Es un espíritu. es un espíritu. Entonces, wow, cuando yo Con razón entendí estamos en eso, problemas. cuando yo entendí eso y quizá las que no entienden o están escuchando por primera vez este tema de que el temor no es una emoción, para mí rompió un paradigma, porque la Biblia dice, no les ha dado un espíritu de temor, ¿no? Entonces, la verdad que cuando enfrentamos un tema espiritual, a veces lo vemos, wow, como que no, ya me tomó, me tiene cautiva, me tiene prisionera y de aquí no puedo salir. Pero después dice que nos ha dado, más bien Dios, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No nos dice de valor, de valentía, no, nos dice de amor. Entonces, lo opuesto al temor no es la valentía o el coraje, sino el amor, que es precisamente el pasaje que acaba de leer Viviana. Y no es porque nos vayamos tanto a la teoría o a la Biblia, porque en la vida real lo vivimos, esa intimidación y ese temor es real, ¿no? Sí, y bueno, yo creo que recordando el enfoque de nuestra conversación, que es del temor al crecimiento, estamos haciendo muy bien aquí conversando acerca de los temores, porque yo les decía hace un rato que una de mis perspectivas sobre el temor es que el temor mismo se convierte en una zona de confort, donde ya no puedes identificar si tu comodidad es comodidad real o es temor, que no querés pasar todas esas barreras que estamos mencionando, ¿no? Porque, por ejemplo, conectando también con lo que decía Viviana, a veces el temor a ser vulnerables, el temor a quedar expuesto, el temor a la vergüenza hace que nos quedemos en un solo lugar, y entonces más allá está el milagro. Más allá está el potencial, más allá está el propósito, más allá está la paz. Pero es tan fuerte el temor y que nos hace incluso autoengañarnos. No, yo estoy bien, no, y aquí estoy bien. Además que ahora me toca hacer esto. Siempre le buscamos las excusas, pero en realidad hay temor de ir más allá. Sí. Claro, lógicamente que nos estamos conectando mucho con nosotras. Una conciencia tan alta de nosotras mismas nos va a hacer quedarnos en la zona de confort. Pero si tuviéramos una conciencia más alta de Dios en nosotras, de Dios como el Dios de amor, eso me gustó también lo que dijo, ¿no? Creo que sería más fácil para nosotras, ¿no? Sí, yo recuerdo, otra experiencia que leí en un libro de una persona que dice que ella se transportaba todos los días en un puente en su auto y siempre tenía la sensación de que se iba a caer el puente. Ay, qué feo. O que se iba a caer el auto, ¿no? Y todos los días hacía ese mismo recorrido, hasta que participó de una conferencia justo de una líder y ella recibió justo este pasaje, ¿no? Que decía, el perfecto amor echa fuera el temor. Y para ella fue tan revelador porque después le cuenta que cuando ella entendió que realmente Dios la ama tanto, ¿no? Que Él no iba a permitir que pase una cosa así. Y a partir de ese momento cambió su perspectiva, o sea, cambió su pensamiento, ya descansó y pasó. Pero ¿qué fue lo que la cautivó? Fue saber cuán amada era, o sea, cuán amada es, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta más todavía que tiene mucha relación este pasaje, ¿no? Claro. No es solo espiritual, sino que tiene que manifestarse. Claro, Entonces, sí, a mí sí. me pasó, yo dije, sí, está bien. Entonces, como Él me ama tanto, Él no va a permitir esto, ¿no? Y creérmela y creer lo que Él dice que es así. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y mientras escuchaba me acordé de tantos episodios donde yo, combatiendo con el temor, me acordé de una figura muy chistosa que cuando yo aprendí a manejar, yo vivo cerca de la avenida Piraí, bueno, aquí en Santa Cruz de la Sierra es una avenida de doble vía. Entonces, para llegar a mi casa yo iba por la avenida de doble vía y tenía que girar en un pequeño puente. Por eso me acordé ahora con el puente. Pero lo más chistoso, ahora me da vergüenza, chiste, que yo como recién había aprendido a manejar y tenía tanto temor, porque a la vez era una época de mi vida que tenía mucho gobierno del espíritu de temor. Entonces yo tenía terror de cruzar ese puentecito. Y ¿saben qué? Me iba hasta la rotonda, es decir, unas cuadras más allá, que hay todo un sector para hacer un giro con semáforo. Entonces me iba y daba la vuelta a toda la rotonda para volver a mi casa. Gastaba más gasolina. Sí, pero ¿saben qué? Creo que fui paso a paso también, experimentando
¿Y qué me ayudó? ¿Saben qué me ayudó? Que los domingos en la mañana, y esto no es algo bueno, es algo malo, pero me ayudó. Los domingos en la mañana yo me levantaba temprano, por supuesto domingo, y temprano no había nadie en la calle, entonces yo iba a practicar ese giro. Y por eso es muy chistoso. Pero a la vez esto refleja qué pasa con nosotros. Tenemos temor a lo desconocido, podemos estar gobernados por un espíritu de temor y tenemos una profunda necesidad de controlar las circunstancias. Primero las medimos, las controlamos y si las podemos manejar, entonces nos lanzamos, que eso es lo que pasó conmigo, así yo aprendí a manejar. Pero sin embargo, la vida espiritual tiene que ver con lanzarnos en las manos de un Dios que te ama y te va a cuidar. No te vas a caer ahí en esa avenida. Qué chistoso, ustedes conocen la Piraí. Ustedes no la conocen, así que bueno, van a pensar diferente. Pero en caernos en los brazos de un Dios que te ama y que Él sí que no te va a dejar caer así nomás, ¿no? Que Él te va a sostener, que te va a enseñar, que va a hacer algo bueno contigo. Pero, y más allá está, como digo, el milagro, ¿no? Yo ahora soy una tremenda conductora, ¿no? Bien, hay que verlo, hay que verlo. Entonces, pero no llegamos allá. Si no damos ese paso, si no le pedimos ayuda al Señor, si no damos pasitos pequeños y a veces si no hay alguien que te empuja y que lo odiamos, sí. Pero Dios lo usa, que fue mi esposo, que me dijo, ¿usted maneja o maneja? Porque yo no soy su chofer. Bueno, ahí está, ¿no? Yo creo que es importante en esta etapa identificar, ¿no? Identificar nuestro temor e identificar cuál es la causa de ese temor, ¿no? Pedirle al Señor, si nos cuesta, pidámosle al Señor que de verdad nos muestre cuál es la causa de ese temor, por qué estoy sintiendo el temor. De repente algo que pasó en el pasado, puede ser. Y no lo tenemos ahí. O una herencia. Una herencia que puede ser, claro, entonces lo identifico, ¿cuál es la causa? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué está este espíritu de temor? ¿Por qué me quedo siempre ahí, no? Y no ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué estoy estancada? Porque definitivamente el Señor no quiere que nos estanquemos, quiere que vamos creciendo. Entonces identifiquemos la causa y de ahí cambiar mi enfoque, ¿no? Sí. No me voy a enfocar en ese temor, en esos pensamientos. O es una mentira que estoy creyendo, una imaginación también. Exactamente, ¿no? Cambiar ese enfoque y enfocarme ya en lo que el Señor tiene para mí, en lo que el Señor quiere de mí, en avanzar, en no quedarme ahí, en no estar en esta zona de confort para continuar avanzando, que es lo que el Señor quiere, ¿no? Claro, sí. Recuerdo que una vez yo ya sabía manejar, pero no me animaba a manejar. Entonces mi esposo se baja, me da la llave y me dice, chao. Ay, Dios te vas a la casa sola. Y ahí qué desalmado. Y yo me enojé con él, le dije, ¿cómo me vas a hacer esto? No, vos ya sabes manejar. Y me puse allá. Sí, yo ya sé. Dije, tuve un momento así de cruzar esa brecha del no puedo, y yo puedo. Bueno, pero Señor, ayúdame a poder, ¿no? Oré, me subí los vidrios, puse el aire acondicionado para que no escuchar nada. Ay, Dios mío. Si alguien me trata, no escucho nada. Si dice algo malo, si meto la pata aquí, no voy a escuchar a nadie. Así que arranqué y llegué a mi casa y lo hice súper bien, ¿no? Y cuando llegué dije, yo lo pude hacer. Cuando cruzas esa brecha, te das cuenta de lo que eres capaz de hacer, ¿no? De lo que eres capaz de hacer. Sí. El manejar un vehículo para muchos puede ser, claro, qué ridículo, okay. ¿No? Pero también, pero ya somos dos, ¿no? Gracias. Pero en otra ocasión que tuve que lo he comentado antes en un episodio, no me fue bien en una exposición y era mucha gente delante mío. Y bajé de ese lugar y dije, nunca más me subo. Eso es lo que dice, ¿no? Los temores, ¿de dónde? Y después, al tiempo, me di cuenta que no era tanto que no podía, porque yo pensé que no era capaz de hacerlo, sino que era más mi orgullo de decir, no me van a ver fallar delante de tanta gente. Claro. Mi imagen, he quedado mal, ¿qué estarán pensando de mí? Y lo que yo pensaba de mí misma aumentaba muchísimo más, ¿no? Yo no sé, yo no puedo, ¿para qué me metí a esto? Y a veces nos ponemos máscaras, ¿no? Por ahí Sí. De repente luego le invitaban a usted a decir algo en público y usted dice, no, la verdad es que yo no soy, Sí, Dios no sí, me dio sí. ese don. Yo no disfruto hablar en público, no me gusta, a mí me gusta hablar tú a tú. Y nos Sí. quedamos con eso toda la vida y suena tan bien, pero en realidad es una zona de confort, de comodidad, un enmascaramiento de los temores para poder quedarnos en un solo lugar porque no queremos ir más allá.
Ciertamente es así, ¿no? Y es interesante, leía también que en la repetición es algo que puede impactar, o sea, es algo muy poderoso, ¿no? Recordaba lo que Fabi comentó al principio, las 365 veces, ¿no? De que decía, no temas. Entonces, no es el tema de pensamiento positivo. El Señor va mucho más de eso. O sea, es realmente de creerte que puedes hacerlo, ¿no? Porque el temor realmente no nos puede robar las oportunidades donde Dios nos quiere hacer crecer y ver hasta dónde podemos llegar. Claro. ¿Y qué dice Dios acerca de eso, no es cierto? Porque estoy de acuerdo, no es pensamiento positivo, porque ¿qué es lo que Dios dice? Yo puedo repetir lo que Dios dice acerca de si yo puedo o no puedo, ¿no? De quién soy yo, de cuál es mi valor y todo Creería aquello, ¿no? que es el más indicado para decir lo que puedo y lo que no puedo también, ¿no? Claro. Porque su palabra igual nos pone límites, ¿no? O sea, su palabra está ahí. Entonces, él es el único indicado que puede decirme a mí hasta dónde yo puedo llegar, ¿no? Sí. Y en él siempre va a haber, hay más, como dice, como ha sido el Este tema. tema de la herencia que mencionó hace un momento creo que es clave también porque nos ayuda a identificar, usted, Fabiola lo comentó creo, También. identificar de dónde viene y Así por qué tengo esta conducta repetida y me pregunto, ¿y por qué soy así? Cuando tomo mi tiempo, veo a mi mamá, mi abuela, mi tía, y al final todos somos igual. Ay, caramba. Entonces, creo que nos haría bien una mirada a nuestra Retrospectiva. familia. O No para una mirada herida generacional. profunda que podría haber en el sí. pasado, donde nos invadió el temor, que no tiene conexión con nada de lo que vivimos ahora, pero ahí está, ¿no? Es una semilla. Inclusive no nos puede haber pasado a nosotras este evento trágico, pero ya si se sembró en el corazón de una abuela, de una tía, de un papá, lo va transfiriendo también, ¿no? Entonces yo veo que como familia podemos, inclusive nosotros ser ese eslabón en la cadena, en nuestra descendencia o ascendencia que podemos cambiar. No, hasta aquí, porque siempre es, nosotros, por ejemplo, en mi familia, viajamos y todo el mundo está, ay, no, un accidente, que llámame cuando llegues. En la familia de mi esposo, ni si salen, vuelven, ya llegaste, qué bien. Pero no están pensando que le fue mal. Y no es porque, y a veces lo podemos bañar de prudencia, de cuidado, de sabiduría, pero al final, al fondo, es un temor, ¿no? Sí. Y el tema creo que lo más peligroso, creo, es que el temor nos puede llegar a esclavizar. ¿no? Claro. Podemos ser prisioneros de ese temor si no llegamos a identificarlo. Es importantísimo, de verdad, poder dejar de enfocarnos en eso, ¿no? Que sucede muchas veces. Y yo pienso siempre en mi versículo favorito de toda la palabra. Cada vez que quiere invadir esto, Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. Cualquier temor a que me roben, temor a lo que les mencionaba hace un momento, a la enfermedad. O un desafío. Claro, o temor, exactamente. Si viene un desafío o las decisiones que voy a tomar. Entonces, no temas, dice el Señor, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios. Entonces, agarrarnos y creer esa palabra, en realidad puede. Sí. Tiene que ayudarnos a salir. Sí, a mí me ayuda es recordar que la palabra dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Sé que nuestra vida es como creyente, es fe de principio a fin. Y cuando nosotros le estamos dando tanto poder al temor como para dejarnos en un solo lugar, y es tan fuerte que nos puede llevar a autoengañarnos, que ok, eso no es para mí. No, yo no puedo esto, no puedo aquello. Y entonces ya ahí es donde hay que alerta, ¿no? La luz roja de que tenemos que tener cuidado. Creo que darle al Espíritu Santo la oportunidad de que nos muestre lo que hay en nuestro corazón es muy importante. Y ya en los casos graves, puede ser que haya algún caso, alguien que está escuchando este podcast, de un temor ya profundo que realmente le está dejando en una zona que suena bien, comodidad y confort. Para mí es una zona de estancamiento. Ahí hay que buscar ayuda, conversar con alguien, a veces sencillamente hablar de los temores. Nos avergüenza hablar de estas cosas, pero el hablar, el exponer lo que estamos temiendo, le permite a otra persona darnos su punto de vista, su perspectiva. Dios nos va a hablar también y entonces vamos a darnos cuenta que no era tan Sí, difícil. y yo aporto a lo que la pastora Isabel habla, porque el temor nos tiende a callar.
Ya. cuando lo otro debería ser hablar, ¿no? Hablar. Porque, ¿qué dice la palabra igual? Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, es lo que decía Fabi también al principio, identificar cuáles son mis temores, ¿no? Y ser honesta. Honestas con Dios, honestas con uno mismo, pero el tema de callar es una de las estrategias que tiene el temor de hacer en el ser humano, digamos, en toda persona, callarnos. Y se me Tal viene cual. una pregunta Tal cual. para todas nosotras y quizás se pueden identificar algunas. ¿Qué experiencia, aparte como esta de la manejada de movilidad de vehículos, pero que cada una haya tenido donde realmente cruzó esa brecha y llegó a la zona del crecimiento, ¿no? Montones. Por ejemplo, en el tema de hablar en público. Yo hablo ahora en público, pero sigo teniendo temor por si acaso. Siempre tengo temor. Siempre tengo que vencerlo cada vez que hablo en público, sea en un lugar como este o en un grupo grande. Pero yo tenía terror de hablar en público. Terror de hablar en público, se me trababa la lengua. Nunca se notó, no se preocupe. Ay, ya, gracias. Nunca lo vimos, así que fue en otra época. Cuando sea grande quiero ser como usted. Y entonces, pero se me iba la voz. A veces ahora todavía me sucede. Lo que pasa es que es lo que ustedes dijeron, ¿no? Ya uno pasa por encima del temor, no es que no lo tenés. Pero a mí me ayudó mucho creerle a Dios, ¿no? Creo que creerle a Dios, creer en lo que Él decía de mí, creer que si Él me estaba dando este y aquel otro desafío, es porque yo tengo lo necesario para cumplirlo, ¿no? Entonces, me caso con esta persona que tiene este trabajo y necesito yo estar con Él, entonces yo tengo que creerle al Señor, que Él me preparó para hacerlo. Y luego necesito resolver este tema y tengo que creerle al Señor. Y Dios también se encarga a veces de dejarte en situaciones como esa, ¿no? Que te empuja a Dios mismo a que lo hagas. Entonces tenés que creerle de vuelta a Dios, ¿no? Para mí esa fue la experiencia y me hablé mucho a mí misma. Esto que estamos diciendo de repetir la palabra, yo me hablé mucho a mí misma. Y Dios no me ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no me ha dado un espíritu de poder. Y repetírmelo y por último, en el nombre de Jesús, echo fuera todo temor y toda vergüenza. También identificar lo que envuelve la película completa del temor. Es, tenés miedo de quedar mal. Yo me decía, y bueno, ¿y qué es lo peor que puede suceder? Esas conversaciones con una misma son muy interesantes. No me voy a morir. Y por último, si me equivoco, puedo volver a rehacerme. Eso no me define como persona, no define mi capacidad. Así que por ahí más o menos creo que he escuchado esa conversación porque yo me hago la misma conversación con... Una réplica, ¿no? A mí me ha pasado y me sigue pasando con el tema de los desafíos, ¿no? Cuando alguien me plantea un desafío así muy fuerte, algo nuevo, a pesar de que por mi temperamento igual soy una persona que me gustan los desafíos, pero ya encontrarme ahí de que, uy, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿No? Realmente soy capaz de hacerlo, tengo las habilidades de hacerlo, ¿no será que voy a ir a fracasar, a tropezarme y caer, digamos, ¿no? Entonces, ahí me ha agarrado fuerte el temor, ¿no? En esos desafíos, pero lo mismo, ¿no? Creerle al Señor y mirarlo a Él, en realidad identificarme, Señor, vos me has dado los dones, los talentos, las capacidades, las habilidades, y yo sé que de tu mano sí puedo hacerlo. En mi fuerza probablemente no, pero de tu mano sí puedo hacerlo, y eso me ha ayudado a poder atravesar esa brecha, ¿no? Claro, tremendo, ¿no? Creo que todas tenemos experiencia de ese tipo, ¿no? Yo recuerdo lo más reciente fue el inicio de este podcast, que fue un proyecto, un sueño que comentó Isabel en algún momento de Ellas Líderes, y me invitó, y usted también va a ser parte y usted también va a dirigir, y yo ya había dirigido reuniones, programas presenciales, pero ir a esto que es la producción de un programa así, para mí fue una gran brecha que cruzar por muchos factores, ¿no? Que sería largo comentarlo, pero lo mismo, ¿no? Yo creo que un desafío como para que muchas personas sean bendecidas, a veces te ayuda a no mirarte tanto a vos y no ver el beneficio, ¿no? Entonces dejas de enfocarte en si
fracasé, fallé, porque en algún momento Fabiola decía que también en otro episodio que hablábamos de propósitos, que cuando ves que el propósito no tiene que ver solo con tu vida, sino con otras personas, te libera para dejar de enfocarte en vos misma, en tu ego, en tu apariencia, en tu imagen. Entonces pasa lo mismo con esto, ¿no? De que cuando cruzas la brecha y creces, te das cuenta que no se trata solo de vos y que no eres el centro de esto, sino que tiene que ver con mucha gente que va a ser beneficiada con tu ejemplo o con tu... Ella puede y yo, ¿por qué no puedo? O sea, uno puede inspirar, ¿no? Entonces, en ese caso a mí me pasó con este podcast, ¿no? Sí, bueno, y ya estamos acá conversando. Sí, conversamos naturalmente. No deja de hablar, no Sí. Sí. ¿Vivi? Bueno, yo un poquito me quedé con el tema de que si el temor era hereditario. Ya. Y siempre hay una imagen, para hacerlo corto, que siempre viene a mi mente cada vez que alguien me habla acerca del temor, ¿no? Uh-huh. Creo que ya lo he resuelto, pero de todas maneras el Señor me hace recordar de dónde me sacó, ¿no? O sea, qué fue lo que quebró ahí para ya posicionarme, digamos, ¿no? En lo que Él quiere. Pero yo recuerdo, a mí siempre me gustó la gimnasia rítmica. Uh-huh. Siempre, siempre. Y creo que el tema de no solamente el temor, sino otras cosas con las que un ser humano lidia durante toda su vida, y aquello que ha sido negativo, tiene un origen, tiene una raíz, ¿no? Y yo recuerdo que tendría unos 6 años, 7 años, no se me olvida esa imagen. Mi mamá me inscribió en el estadio, iban a haber cursos de gimnasia rítmica, y yo me acuerdo que yo iba toda, me montaba en las cosas. Yo recuerdo haber estado en las colchonetas y todas las niñas que iban corriendo, todo. Llegó el día del examen, y no recuerdo si mi mamá me acompañó o no, o fue y me dejó, pero yo tengo la imagen todavía de que yo me escondí, yo no di el examen y me escondí detrás de unas colchonetas y vi a todas las demás participando, pero yo no me vi, o sea, yo me escondí. Y hasta llegué a pensar que eso había sido una película o yo me soñé o algo cuando ya fui creciendo, ¿no? Porque eso fue cuando tenía 6, 7 años. Mirá. Y hasta que llegó un momento en que Dios me ministró y me acordé de eso, que ahí quedé cautiva. Para no ir a esas cosas que a uno le gustan, ¿no? Y que tenía que ver de repente con el propósito de Dios, direccionarlo bien, pero es algo que siempre el Señor me hace recuerdo. Antes yo me quebraba cuando hablaba de eso, porque era como ver una niña ahí, claro, temerosa, experimentar lo que había sucedido en tu corazón. Pero ahora, digamos, me conmueve, ¿no? Pero ya no lloro mucho, claro. Pero me conmueve porque es una de las imágenes que yo recuerdo de esa etapa de mi vida, de la infancia. Sí, y que te tiene que ayudar, y bueno, a todas ahora las que estamos escuchando, que te tiene que ayudar, nos tiene que ayudar para darnos cuenta, ¿no?, de las pérdidas ahí, exacto. ¿No? Está permitido porque somos frágiles, ¿no? Somos vulnerables, pero sí necesitamos identificar que si nos volvemos a colocar en un lugar como ese, ahora sí vamos a cruzar, no nos vamos a quedar, no nos vamos a esconder, no tenemos por qué hacerlo, no vamos a huir, no nos vamos a detener, y mucho más sí, considerando también lo que salió que en la conversación, que tiene que ver con algo que Dios nos está pidiendo. Entonces tenemos que avanzar, ya no vamos a tener esa pérdida. Así que bueno, nos quedamos aquí porque hemos desmenuzado un poquito de nuestras historias con respecto al temor, porque el tema de hoy es cómo pasar del temor al crecimiento. Entonces ya nos estamos dando cuenta de que el temor puede estar engañándonos y que es el deseo de Dios que nos encontremos con lo que hay más allá. Y no digo con Él más allá, sino con más allá. Sí. Más allá, porque mientras caminamos este proceso le conocemos más a Él. Conocemos más de su amor, conocemos más de sus planes, más de su propósito, y nos damos cuenta de que sí, a Él puso en nosotros lo necesario para aceptar los desafíos que son coherentes con Él, con su palabra, con el destino espiritual, pero si están allí, si Él los puso delante, es porque sí podemos. Así que gracias, Viviana, por abrir tu corazón. Gracias, Jime, también, Fabi. Y gracias a todos ustedes también por estar escuchando esta conversación. Ellas líderes. Así que será hasta otra oportunidad. Dios les bendiga.